Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo donde voy a desgranar exactamente cómo estructuramos nuestros anuncios en mi agencia de marketing digital. Voy a explicar los fundamentos y sobre todo el funnel de ventas que utilizamos para trabajar los anuncios. También te voy a explicar dónde está tu público y qué anuncio o mensaje deberías de compartir según la fase del funnel de venta donde se encuentra tu cliente. También te voy a explicar los 21 tipos de anuncios distintos que utilizamos dentro de Navy Marketing para poder ofrecer esa diversidad creativa y que la fatiga y la frecuencia sea el último de tus problemas. Y por último, cómo puedes aplicar todo este funnel y estructura para tu propio negocio. Así que sin más dilación, empecemos. Bien chicos, antes de empezar quiero explicar los 3 fundamentos esenciales que tenemos en cuenta dentro de mi agencia desde la ideación del propio anuncio hasta que lo publicamos. Nuestra filosofía es atacar todo el mercado con creativos por nivel de consciencia. Te preguntarás, ¿qué es el nivel de consciencia? No te preocupes que dentro de un minuto te lo explico. Y toda esta estructura que vamos a seguir está pensada para que se entienda desde cero, es decir, desde alguien que no conoce ni tu producto, ni la solución que ofreces, ni tiene ni idea de nada. Nosotros lo que hacemos es trocear el mercado completo en 5 niveles de consciencia. De esta manera tenemos 5 distintos segmentos del público del mercado total para poder hablarle de distintas maneras. Estos serían los 5 niveles de consciencia en los que nosotros troceamos todo el público. Debes de imaginarte que esto es un funnel de ventas que va de arriba a abajo y cuanto más bajes, más saben y conscientes son sobre tu producto y el problema que soluciona tu producto. No obstante, si empezamos en la parte de arriba del todo, lo que sería un tráfico totalmente frío y que te desconoce por completo, a este segmento del público le vamos a llamar inconsciente. Es decir, no sabe siquiera que tiene un problema. Un ejemplo sería un anuncio advertorial, que entraremos más adelante a explicarlos, el cual diga el error que acelera tus arrugas y que casi nadie conoce. Si te fijas, aquí no estamos presentando ni siquiera el producto. Simplemente estamos realizando una mención totalmente informativa donde la consecuencia de la lectura de esta tipología de anuncios es formar al prospecto sobre un posible problema que puede tener y no era consciente. El segundo nivel de consciencia sería problem aware, es decir, aquí sí que es población que ya es consciente del problema. Es decir, siente el problema, lo entienden, pero aún no buscan solución o no han buscado. Un ejemplo en el sector del descanso sería: ¿te cuesta dormir? Hay una razón y tiene solución. El tercer nivel de consciencia es el público consciente de la solución, es decir, solution aware. Y si ponemos un ejemplo de producto como pueden ser las pezoneras, pues el público sabe que existen las pezoneras y los adhesivos para tapar el pezón. El cuarto nivel de conciencia sería aquel público que es consciente del producto, es decir, conoce el producto, aún no lo tiene. Un ejemplo en moda sería: este es nuestro tejido y por esto no se arruga. A ver, son ejemplos muy genéricos, luego entraremos en detalle de 20 tipologías de ads y analizaremos una por una, pero es para que entendáis en qué fase de consciencia o del funnel de ventas se encuentran los prospectos. Y por último tendríamos el quinto nivel de consciencia, que es el most aware, es decir, es el público más consciente, lo que podríamos llamar un público caliente. Aún no te ha comprado, pero conoce tu producto, conoce la solución que ofrece tu producto, te conoce a ti como marca, ha interactuado contigo, incluso a veces ha mostrado interés de pago, pero no ha realizado esa conversión que buscamos. Es un prospecto el cual está listo para comprar y un ejemplo de cualquier tipo de marca sería pues: vuelve el stock o envío gratis solo hoy, cualquier tipo de promoción, etc. Es para darle ese último incentivo y push para que ese prospecto acabe convirtiendo. Una vez entendemos estos 5 niveles de consciencia, los cuales podemos trocear todo el mercado, debes de tener en cuenta y entender que dentro de estos 5 desgloses existe una desproporción del tamaño del público. Déjame explicarte. La mayoría de marcas solo realiza anuncios hablándole a este 10%, es decir, aquel público que es consciente del producto y el público más consciente, es decir, que ya conoce tu marca, que ha mostrado interés de pago, etc. De esta manera nos encontramos en un mercado el cual la mayoría de marcas solo está realizando anuncios y compartiendo mensajes para el 10% del mercado total, dejándose totalmente sin atacar el 90% restante. Por eso mismo, el último fundamento, y cerramos el círculo de los 3 fundamentos del Navy Marketing, es que vayas a por todos los niveles de consciencia. De esta manera estarás atacando el 100% del mercado, con su diferenciación de ángulo y mensaje según el segmento donde se encuentre nuestro público. Lo que va a marcar la diferencia y lo que va a permitir escalar tu marca a más de 6 cifras o 7 de facturación mensual es, de hecho, que ataques
todos estos niveles de consciencia que la gran mayoría de marcas no ataca. Ya sabéis, chicos, que para poder tener resultados fuera de lo común debes de realizar un marketing y una comunicación fuera de lo común. Si aún no estás realizando una diferenciación de tu mensaje, de tus anuncios, según estas 3 capas de aquí, si no te sonaban de nada, lo más probable y común es que solo ataques según tu mensaje, tus ángulos, tus copies al 10% del mercado. Es decir, das por hecho inconscientemente que todo el mundo conoce tu producto o conoce el producto como tal, no hace falta que sea de tu propia marca. Pero esto es un error muy grande porque te dejas casi el 90% del mercado. ¿Y qué es lo que ocurre? Al final, tu mensaje es muy estrecho, aunque tú pienses que es muy amplio, y Meta siempre enseña los anuncios a la gente que entiende y da por hecho, gracias a su algoritmo, que conoce tu producto. Jamás irá a esos públicos tan amplios porque recuerda que desde la última actualización del algoritmo de Andrómeda, lo que es la segmentación de la propia audiencia, ya no la hacemos manualmente nosotros, sino que se realiza desde el propio ángulo o copy que diga tu propio anuncio. Y si tú no le proporcionas distintos anuncios con distintos mensajes que puedan penetrar estos desgloses o segmentos de audiencia de aquí, lo que hace Meta es directamente quedarse en este 10%. Y por eso tienes frecuencias que suben muy rápido, estás siempre luchando por rotar anuncios que se te mueren también muy rápido, y en definitiva el resumen es que no estás atacando el mercado completo. Por eso mismo, según el nivel de consciencia o segmento del público, debemos de diferenciar tanto nuestra comunicación como la tipología de anuncio. Dentro de la parte de arriba del funnel o el primer nivel de consciencia, es decir, el público totalmente inconsciente tanto de tu producto como de la solución que ofrece tu producto, aquí es donde tendríamos que hacer esta tipología de anuncios. Ahora los explicaremos todos uno a uno con ejemplos, no os preocupéis. Haremos anuncios de storytelling, haremos anuncios inspiracionales, anuncios de engagement o memes, educativos, lifestyle y advertorials. Ojo, cuidado, advertorials son los anuncios más infravalorados y más eficientes que puedes realizar. En el segundo nivel de consciencia, es decir, aquel público que es consciente del problema y que representa el 30% del mercado, tendríamos que atacarle con esta tipología o formato de anuncios. Anuncios de resolución de problemas, anuncios rompemitos, anuncios de antes y después y anuncios explicativos. El tercer nivel de consciencia o aquel público que es consciente de la solución, tendríamos que hacer anuncios de comparación, tutoriales, anuncios de cómo se hace o how we do it, anuncios también de paso a paso, explicativos de cómo se utiliza el producto y anuncios de autoridad. En cuanto al cuarto nivel de consciencia, es decir, el 7% del mercado, deberíamos de hacer este formato de anuncios. Anuncios reseña, anuncios UGC, es decir, User Generated Content, y por último anuncios de transformación. Y en cuanto al nivel de consciencia más consciente, lo que tendremos que realizar son anuncios de prueba social, anuncios de testimonios y por último realizar anuncios de oferta o escasez con el objetivo de activar ese gatillo mental para hacer ese push o incentivar a la conversión final, es decir, que te compren. Aquí tendríamos la distinta tipología de anuncios. En total he desglosado 21 tipos de anuncios diferentes que utilizamos en Navy Marketing y ángulos reales por cada tipología de anuncio y, de forma resumida, cómo aplicarlo. Un ejemplo sería una advertorial, es decir, tratar una información veraz como curiosa e informativa para nutrir, para informar, para educar al prospecto, es decir, a ese posible cliente potencial, sobre un problema el cual desconoce. Esta tipología de anuncios para mí son los más importantes porque muchas veces damos por hecho que todo el mundo conoce la solución que ofrece nuestro producto, pero no es así y debes de nutrir y formar a todo ese público, el cual es enorme, que no conoce ni tu producto ni la solución que ofrece tu producto. Por eso mismo son estadísticamente los anuncios que más te van a funcionar. No van a buscar esa venta directa, pero van a buscar la formación de ese posible cliente para que cuando entienda que tiene un posible problema, tú mismo al final te presentas como la solución a este problema. Aquí tendríamos el formato de los anuncios, aquí tendríamos el nivel de consciencia donde deberíamos de hacer los anuncios, básicamente lo que hemos visto aquí, pero ordenado de otra manera, con sus ángulos y con sus ejemplos de cómo aplicarlo. No entraremos en detalle aquí, lo que vamos a hacer directamente es mirar un ejemplo de cada uno. Al final creo que es la forma más natural y fácil de que entendáis esta tipología de formatos de anuncios. El primero es el advertorial, que os acabo de decir que para mí es el rey del anuncio, es el más importante y de hecho aquí en España muy poca gente lo utiliza. Un ejemplo sería un anuncio, esta foto está generada con inteligencia artificial, ya os lo puedo avanzar, y lo que suelen tener en común esta tipología de anuncios es que el copy, es decir, el texto que lleva
el anuncio, es un texto largo, el cual el objetivo de este texto o copy es despertar una inquietud sobre un tema el cual le estamos explicando algo totalmente de forma gratuita. Esta tipología de anuncio al final no se nota un anuncio porque en ningún momento le estás intentando vender nada. Simplemente le estás explicando de forma indirecta problemas que a lo mejor tiene, entonces estamos haciendo consciente del problema a esa audiencia en la cual es totalmente inconsciente del problema, es decir, el 30% del mercado de ese primer nivel de consciencia, y lo que estamos haciendo es redirigir a una landing la cual, como veis, no tiene la venta del producto como primer incentivo. Lo que hace es formar al prospecto sobre un tema al cual no tiene mucho conocimiento, pero el objetivo después de esta lectura es que sea consciente de que puede tener un problema y tú mismo, como marca, te has presentado como la solución, indirectamente, ¿vale? Entonces, normalmente lo que vemos en estas landings son explicaciones y hay una redirección abajo del todo al producto. ¿Que hay gente que comprará acto seguido? Puede ser, pero no es lo que se busca. Simplemente se busca formar a ese prospecto y si nota después de esta lectura que necesita ya el producto que da solución al problema que acaba de leer, pues puede que compre, pero lo normal es que luego esa persona a la cual ha entrado a tu página, gracias al píxel de meta, entre en lo que es tu funnel completo de ventas y de anuncios. Por eso mismo, el advertorial para mí es la puerta de entrada a ese funnel de ventas. Y de hecho es mucho más barato a nivel de clics que la gente suela hacer una lectura de un advertorial que no un anuncio a lo mejor que apele directamente a un antes o después o a un anuncio que te muestre una oferta incluso. La segunda tipología de anuncios es un storytelling. Aquí tendríamos un ejemplo. Este anuncio lo veremos ahora porque está muy trabajado, pero el resumen de qué es un anuncio storytelling básicamente es un anuncio que cuenta una historia. Normalmente te suele contar el background de la persona a lo mejor que está vendiendo este producto o el background del fundador o un ejemplo concreto de cómo una persona ha acabado consiguiendo este producto. Es un anuncio el cual de primeras cuando estás viendo el vídeo no parece un anuncio, pero luego se le da la vuelta y hay un call to action a la web o a la compra del producto como tal. Ahora veremos este ejemplo de un libro de cómics, el cual he creído que era interesante porque es un cómic que mezcla el cristianismo. Es decir, el storytelling al final es del propio creador, un chaval que ha creado un cómic, el cual habla del cristianismo. Y el anuncio es este de aquí. Vamos a verlo. I remember people used to ask me why I made a Christian manga, and my answer was always the same, because God told me to. But recently he asked me to go a little bit deeper into why I actually made it. And I started to think back when I was 7 and 8 years old, and all the time I would watch Spider-Man and all these different movies, and I used to think that I could actually climb. Como veis, hasta aquí ahora mismo te ha explicado el por qué ha sentido la necesidad de crear este producto. Te está explicando el porqué de la creación de este cómic. Walls. I used to get these little web slingers and shoot them around the house thinking I was actually Spider-Man. And it dawned upon me. Aquí te explica un poco su background, que él de pequeño también leía cómics y al final él te está construyendo esta historia que seguramente sea verídica sobre su background, que él también leía cómics, que al final, gracias a esto, pues se inspiró para realizar un cómic para toda la gente cristiana, seguramente porque sea un nicho el cual tiene mucha cabida y no creo que haya muchos productos que mezclen el manga con el cristianismo, y al final es una historia, ¿vale? Storytelling es una historia, te explican el porqué y al final te hacen un call to action, que es lo que vamos a ver ahora. If you're interested in anime, or if you have any kids, young adults that are, and you're looking for something to keep them entertained or yourself entertained, the Book of Jericho is the perfect choice. Click below and grab volume 1. I remember. Ahí tienes el call to action final, te ha explicado toda su historia, te ha explicado quién es, te ha explicado su pasado, donde él también consumía manga, y te ha explicado los motivos por los que ha encontrado interesante mezclar el manga con una religión como el cristianismo. Y por último, te hace un call to action. Esto sería un storytelling muy bien trabajado. Y luego, pues como veis, la redirección a la web, ¿vale? En todos los anuncios os he puesto la web final donde enviaba exactamente la URL del anuncio. Luego tendríamos anuncios inspiracionales, ¿vale? Esta tipología de anuncios al final es un poco más compleja. Lo que intentamos después de la visualización del anuncio en concreto por parte de cualquier prospecto o cliente potencial es que sientan la marca, producto o la solución que ofreces como algo inspiracional, elevar el nivel de tu marca y hacer que literalmente esa persona piense que conseguir consumir tu producto o contratar el servicio que ofreces sea algo que de verdad desee y que posteriormente se sienta orgulloso de haberlo realizado porque lo está sintiendo como inspiracional. No lo ve como algo muy cercano y consumible por todo el mundo. Vamos a ver un ejemplo para que lo podáis entender mejor. Yes, Miranda.
And we all wish things were cheaper. Healthcare, groceries, existence. Sinister affirmations aren't cheaper because they are very unique and well made. Como podéis ver, lo que acaba de hacer es algo muy ingenioso. Literalmente ha utilizado un mal feedback de que era un producto caro, de que no es accesible, para elevar lo que es la percepción del propio producto y utilizar un mal feedback, porque al final el precio es una decisión totalmente arbitraria de la marca que lo está vendiendo y es totalmente aceptable, sea cual sea. Al final el precio lo decide el mercado y si hay consumo, genial, y si no, pues te verás obligado a bajarlo. Pero lo que se está consiguiendo es justificar ese precio elevado. And because we also have expenses like payroll, advertising, rent, the hours of therapy we need because people like you insist on saying absurd things to us. Aquí al final es un ad muy ingenioso, ¿no? Te está diciendo y explicando el por qué tienen ese precio. Al final, oye, que tienen alquileres, que tienen gastos, que tienen personal. Y por último te mete incluso esa pullita, esa gracieta de que también te tienen que pagar incluso la terapia por tener que aguantar comentarios como los que ha dejado esta clienta quejándose pues de un precio elevado, ¿no? Es un ad muy bien estructurado y bastante ingenioso. These cards are a beautifully made home decor. The cardstock is premium, the print is rose gold, the writing is highly entertaining. Take it from our customers. Jack. Y por último te dice pues todas esas características que justifican y elevan lo que es la percepción del precio. Luego hace una mezcla, aquí acaba con social proof para demostrar que sus clientes están contentos y luego acaba con un call to action a la URL. Esto sería al final lo que es un anuncio inspiracional. La última parte que habéis visto donde proporciona incluso social proof no es necesario. Los inspiracionales simplemente es la primera parte del anuncio que hemos visto, con el objetivo de posicionar lo que es la percepción de la marca arriba, a un buen nivel. Luego tendríamos el formato de meme, que todo el mundo conocerá, pero sí, hay anuncios que son memes y de hecho os animo a probarlos porque siempre suelen tener un CTR bastante elevado. Para el que no sepa qué es un CTR, es una métrica básicamente que te dice cuánto llama la atención tu anuncio. Es un porcentaje, si es un 3 significa que de cada 100 impresiones que ha hecho ese anuncio, 3 han hecho clic. Por lo tanto, cuanto mayor es el CTR, más clics y más barato te saldrá el clic. Y esto sería pues un ejemplo, ¿no? If you own a dog, you definitely need that shirt. Y luego es un vídeo donde van apareciendo las distintas camisetas. En quinto lugar tendríamos anuncios educativos. Un anuncio educativo es al final un anuncio que forma al prospecto, es decir, a ese cliente ideal. Y lo que hacen al final es, por ejemplo, en este caso, enseñarte que este producto lo que hace es evitar que tu hijo se convierta en un niño iPad, que se dice, es decir, un niño que está totalmente consumido por la pantalla. Es un producto que da solución a ese problema y ahora vamos a ver para que entendáis exactamente cómo funciona este anuncio. Vamos a ponerlo. I used to dread going to the restaurant with my toddler, and now he is sat and well behaved the whole time, but let me tell you, it took a lot of work to get here. Let me show you one of the parenting hacks that I swear by. These Al final ataca al pain point directo, que es, oye, el niño consume demasiada electrónica, hay que controlar el uso de los dispositivos y este producto al final se presenta como solución, que es un libro para pintar. Os lo enseño. are watercolor painting books. And my son has had these since he was 2, and now he's 4. He loves these. He still uses these. These were a lifesaver when I was taking my son to the restaurant for the first time as a little toddler. With these mess-free pens, all you have to do... Te enseña básicamente qué es el producto, que a su hijo le encanta, le ha metido esa autoridad y social proof también, y ahora te va a enseñar cómo se utiliza. Es un anuncio muy completo. Y te enseña exactamente cómo funciona, que gracias a ese bolígrafo o rotulador el niño es capaz de pintar el cuaderno y que una vez se seca se puede volver a utilizar. Es decir, también es un producto reutilizable. Tienes que pensar, al tú ver este anuncio, si tienes una agencia o una marca, debes de pensar el gran valor que aporta este anuncio. De primeras ha atacado el pain point directo de los padres. Es decir, oye, si tu niño consume demasiada electrónica, ojo, cuidado, al final es el hook perfecto para todo padre. Luego ha presentado el producto como solución a ese problema y encima ves que es un producto reutilizable, el cual puede perdurar muchísimo en el tiempo. Por lo tanto, el valor percibido del producto gracias a esta tipología de anuncios es muy alta. Te aseguro que este anuncio tiene un muy buen ROAS. Y sexto y última tipología de ads del nivel de consciencia inconsciente, es decir, gente que no conoce para nada ni problema ni producto, serían los anuncios de lifestyle. Estos son como más fáciles de entender, son anuncios donde se muestra un determinado lifestyle y se hace una redirección a la página de producto, sin más misterio. El primer anuncio que tendríamos del nivel de consciencia problem aware, es decir, que es consciente de problema, sería el anuncio de tipología resolución de problemas, ¿vale? Este es un anuncio también similar al anterior,
pero ataca directamente lo que es cómo resolver el problema en concreto. Esto es un producto el cual es analógico, es interactivo, no tiene una pantalla como tal, sería como un rompecabezas de nivel fácil, enfocado para niños, y el producto como tal lo presentan como una solución al problema del uso abusivo de tecnología. Muchas horas en pantalla, muchas horas con el móvil, luego también muchas horas de videojuegos, por lo tanto es una solución a un problema, el cual es un consumo abusivo de tecnología por parte de los niños. También muy parecido a este que acabamos de ver aquí, pero este se presenta como tal, como una solución al problema. El otro no se presentaba como una solución como tal, sino que era como más educativo. Este sí que ataca directamente el pain point y presenta directamente el producto como solución. Luego tendríamos anuncios rompemitos. ¿Qué son anuncios rompemitos? Básicamente existe un mito que envuelve un tópico o un tema y lo que hace el anuncio es desmentirlo o aclararlo. Por ejemplo, este anuncio en inglés dice "Scrubbing harder clears acne faster" y dice "cepillarte más rápido la cara de verdad hace que el acné desaparezca más rápido", ¿verdad o mito? Y entonces hace una redirección al producto. Y aquí directamente en el copy pues te lo explica, ¿no? Scrubbing harder clears acne faster, esto es un mito, y el facto o la verdad es que overexfoliation damages the barrier and triggers more inflammation, making breakouts last longer. Aquí te dice la realidad, ¿no? La verdad. Al final se posiciona como una autoridad también lo que es la marca en su sector salud y belleza. Luego tendríamos el anuncio de antes y después. Este no tiene mucho misterio. Antes del producto, antes de consumir el producto y después de consumir el producto. Fácil, sencillo y altamente efectivo. Luego tendríamos anuncios explicativos. Estos son una tipología de anuncios que me gusta mucho porque al final explicas ciertas cosas de tal manera de que no se nota que estás realizando una venta. Obviamente al final sí, pero lo que es el hold rate del vídeo o la tasa de retención del anuncio, es decir, el porcentaje de visualización total del vídeo o anuncio como tal, suele ser muy alto. Y esto lo recompensa muy bien Meta, sobre todo aportándote CPMs o costes por 1000 impresiones mucho más baratos. En este caso en concreto es un vídeo que te explica 5 razones por las que deberías de lavarte el pelo con este producto en concreto. Pero este vídeo no está enfocado en compartir los beneficios o dar 5 razones por las que debes de usar esa marca en concreta, sino que le dan la vuelta a la tortilla, porque esto interesará muchísimo más, y lo que hacen es contar 5 razones por las cuales no debes de utilizar ese champú genérico que seguramente tengas en tu casa. Aquí ya entraríamos en el nivel de consciencia de Solution Aware, el tercero que hemos visto y estudiado a lo largo del vídeo, y también sin misterio. Estos son anuncios de comparación. ¿Y qué es lo que hace este anuncio? Simplemente sacar a relucir los beneficios de tu marca o producto en concreto versus el producto genérico que se suele vender en el mercado. De esta manera enseñas de forma muy natural lo que son los beneficios o las diferencias de por qué tu producto es mejor que el producto genérico. Luego tendríamos anuncios de how to, es decir, de cómo hacer. Es un anuncio al final que explica cómo realizar algo. En este caso en concreto es un anuncio que te dice how to unwrinkle, es decir, cómo hacer que tus arrugas desaparezcan. Y te lo explica, ¿no? 5 anti-aging plant oils más beeswax plus vitamin E. Ni idea. Y luego 3 motivos más. Y a nivel de copy te dice, did you know it's possible to reverse damage done to your skin? Yes, even wrinkles. These 5 plants help you unwrinkle by naturally tightening, toning and protecting your skin. Esto es un anuncio al final que te dice cómo puedes evitar las arrugas gracias a estas 5 plantas que justamente entran en la composición de tu producto, el cual se presenta como solución, y luego tenemos una posterior redirección a producto. También un anuncio sin misterio, pero muy efectivo. Luego tendríamos los anuncios paso a paso o tutoriales. ¿Cuál es la diferencia entre un anuncio paso a paso y un tutorial? El anuncio paso a paso te explica exactamente el proceso de producción, es decir, cómo se hace el producto que te está vendiendo. Y un tutorial lo que te explica es cómo se utiliza el producto que se te está vendiendo. En este caso, pues sería un ejemplo de Brick Pattern Start to Finish. Es un anuncio el cual sale este chaval explicando pues cómo produce esto de principio a fin, desde que corta la madera, que si la lija, etcétera, etcétera, cómo la pega. Es un anuncio el cual es curioso de ver. Yo recuerdo también que veía el programa este de How We Do It y era muy interesante, la verdad. Es un anuncio que suele tener un hold rate y hook alto porque es algo que interesa. Estás informando y no se nota como una venta directa y agresiva. Y por último, dentro del segmento o nivel de consciencia Solution Aware tendríamos los anuncios de autoridad. Los anuncios de autoridad, de forma resumida, simplemente te presentas como una autoridad. He cogido un ejemplo bastante claro. Esto es un anuncio el cual es muy fácil de entender.
sale una persona la cual lleva 5 años dedicándose a lo que es el real estate. Específicamente se dedica a un servicio en concreto que se llama flipping o cambio de houses, no lo he entendido muy bien, pero lo que hace este anuncio es posicionarte a ti como autoridad, dar un poco de background de qué es exactamente lo que has hecho, otorgar también datos de qué es lo que has hecho. En este caso él decía que había hecho 600 y pico operaciones inmobiliarias. Entonces, este anuncio te presenta a ti como una autoridad y normalmente van ligados a la venta más de un servicio que de un producto. También de un producto lo solemos ver, por ejemplo, si eres aquella primera marca la cual ha desarrollado algo innovador, X fórmula, o simplemente fuiste el primero, pues también tienes esa opción de presentarte como una autoridad y de poder hacer esta tipología de anuncios que también es altamente efectiva, sobre todo para romper esa barrera de desconfianza. Estos anuncios se suelen ver mucho, ya os he dicho, en venta de servicios. Y luego entraríamos ya en nivel de conciencia product aware, es decir, ya conocen el producto, ¿vale? UGC, una tipología de anuncios que todo el mundo conoce. Utilizamos un User Generated Content, es decir, la producción del vídeo es por un tercero y te hace un anuncio. Un ejemplo muy claro sería: vendes zapatos, envías esa caja de zapatos a un creador UGC y este te realiza un unboxing, te devuelve el vídeo, te da la potestad de que lo utilices en anuncios y es un review. Y ese anuncio, que al final es un unboxing, es un vídeo o un anuncio UGC, es decir, User Generated Content. Lo que intentas es enseñar una experiencia de usuario real. Luego tendríamos anuncios de transformación, también muy sencillos de entender. Es como un antes y un después, pero implicando una transformación y enseñando el proceso también a lo largo del tiempo, desde el inicio hasta el fin de la aplicación de este producto o servicio. Un ejemplo muy claro sería pues este serum que te pones 2 veces en la cabeza al día si te estás quedando calvo, y lo que el vídeo enseña es desde el proceso en que conoce el producto, cómo se aplica el producto a lo largo del tiempo, y luego enseña pues los resultados finales, es decir, una transformación. Y por último entraríamos en el nivel de conciencia más consciente de todos, es decir, most aware. Ya conoce el producto, ha mostrado interés, ha visitado páginas, pero no ha realizado esa conversión, ¿no? Entonces aquí y únicamente a ese segmento deberíamos de enseñarle esta tipología de anuncios. Anuncios, por ejemplo, de prueba social, muy sencillo de entender. Al final son reseñas reales o experiencias reales y tú al final muestras esas experiencias o reseñas reales, sin más, no tiene más misterio. Luego tendríamos los anuncios testimoniales, que se parecen mucho a la prueba social, pero va mucho más allá. Al final lo que enseña son casos reales explicando un poco su historia con este servicio o con este producto en concreto. No tiene por qué significar también una transformación o un antes y un después, simplemente una opinión, un testimonial. Y este ejemplo en concreto pues es un vídeo el cual es un testimonio que explica su experiencia en el pasado con productos o servicios con el objetivo de bajar drásticamente de peso, ¿no? Y explica al final su experiencia con este producto en concreto, posicionándolo como la solución que le ha funcionado. Y por último tendríamos los anuncios más agresivos, que únicamente recomiendo que los hagáis a la parte final del funnel, es decir, most aware, ese 3% de la población que os conoce, ha consumido, ha visitado web, os sigue en Instagram, pero aún no ha comprado. Únicamente a ellos, anuncios de oferta y escasez. Se entienden perfectamente. Oferta, pues up to 50% off, una oferta. O escasez, últimas unidades, last units, sin más. Y ya para acabar te preguntarás, ¿cómo puedo hacer todo esto en mi marca, en mi servicio, en mi nicho? ¿Cómo puedo llevarlo a mi cuenta y llevarlo a cabo? Pues mira, no tiene misterio. Yo te puedo pasar esta presentación para que tengas a mano la tipología de formatos y de anuncios y a qué nivel de conciencia pertenece cada tipología de anuncio, pero llevar esto a cabo va a depender de ti. Vas a tener que echarle horas, vas a tener que idear, vas a tener que realizar guiones, vas a tener que pensar en hooks, y esto es una realidad. Nadie puede escalar a cifras tan altas en Meta si no realizas y llevas a cabo este tipo de esfuerzo. Al final piensa que tiene mucho sentido diversificar, cambiar tu mensaje para la persona según el cómo te perciba o en el momento del funnel de venta, del customer journey en el que esté. Es que es totalmente lógico, no estoy diciendo nada del otro mundo. Seguramente no hay mucha gente que te explique esto que te acabo de explicar con tanta transparencia. Al final, esto que te acabo de compartir tiene muchísimo valor y te estoy desgranando exactamente cómo hacemos los copies, cómo atacamos al mercado, pero sé perfectamente que únicamente el 1% de la gente que me siga, que vea este vídeo, que conozca la estrategia y entienda cómo lo hacemos, lo va a aplicar, porque tristemente la mayoría de gente no hace lo que debe de hacer
para conseguir estos resultados extraordinarios. Yo te estoy dando literalmente el step by step y el cómo lo hacemos para Navy Marketing conseguir estos resultados extraordinarios. Así que si los aplicas, te garantizo y te aseguro que vas a mejorar tus resultados. Hasta aquí el vídeo de hoy, chicos. Espero que os haya servido de muchísima ayuda. Espero que sí. Ya sabéis que un like se agradece mucho. Al final este vídeo ha llevado bastante trabajo. Creo que me he abierto completamente y he desgranado sin ningún tipo de tapujo y con total transparencia cómo trabajo en Navy Marketing desde ideación, qué tipo de anuncios, qué tenemos en cuenta para idear, ¿no? En niveles de conciencia, al final es un funnel de venta psicológico, ¿no? El qué mensaje aplicar según la fase del funnel donde se encuentra ese posible cliente, desde que no te conoce absolutamente de nada hasta que está a punto de comprarte, que te conoce, que ha visitado tu web, que te sigue en Instagram, que interactúa contigo en los posts de Instagram. Todo ese proceso es un proceso largo y no puedes comunicarte de la misma manera para todas estas distintas etapas dando por hecho que todo el mundo te conoce. Eso es un error gravísimo. Si quieres trabajar con nosotros o formarte conmigo, te dejo los links aquí abajo. Tengo una formación en Meta Ads, tengo una agencia de marketing llamada Navy Marketing, donde gestionamos paid media, email marketing y estrategia. Y estaré encantado de poder evaluar tu caso y ver si podemos trabajar juntos. Sin más dilación, chicos, gracias por ver y nos vemos en el siguiente vídeo.